Primer invitado, el doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados. Un gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Gracias, Patricia, por la invitación. Este es un entrampamiento, porque finalmente es como lo percibimos y como hemos recogido la opinión de diversos expertos. Mientras tanto, ¿qué? No hay una detención preliminar en casos de no flagrancia mientras el Congreso no se pronuncia. Efectivamente. A ver, el principio fundamental es la presunción de inocencia. Es cierto que en algunos casos ha habido un mal manejo de los procesos y ha habido un exceso de lo que se llaman detenciones preliminares o figuras similares. Eso no está bien, pero eso no significa eliminar la institución, que es una institución existente en el derecho comparado. El Congreso, lamentablemente, no entendemos la razón exacta, alguna razón política tuvo que haber, deroga la detención preliminar en caso de no flagrancia. Es decir, solamente puedo detener en detención preliminar a los que los encuentro cometiendo un asalto, un acto delincuencial. Pero si pasan 48 horas, ya no. Se presume la inocencia y en consecuencia tiene que haber un proceso, pero no detención, eliminaron la detención provisional. ¿Y si es un criminal en serie? Y si es un violador de niños, y si va a esconder pruebas. Entonces, para eso era justamente la finalidad de la detención preliminar. Ahora, sea por presión o sensatez, finalmente el Congreso retrocedió. Sí. Y aquí viene el punto de partida. Queremos, por favor, para no dilatar el tiempo, ir a las observaciones del Ejecutivo. Sí. Porque cuando se pone la valla de los 8 años de prisión, si el delito está, digamos, amparado en una pena mayor de 8 años, vemos que se excluyen muchos. Corrupción de funcionarios, cohecho. ¿Qué pasa con algunos casos incluso de criminalidad organizada? Bueno, en el pre-COVID era 4 años. Luego, por la norma del COVID y para evitar el contagio en el sistema carcelario, se elevó a 5. La Convención de Palermo habla de 4 años como prognosis de pena, los delitos serán penados tal, entonces puede haber esta detención preliminar. Pero hoy, en esta propuesta, frente al retroceso del Congreso de querer arreglar, el Ejecutivo dice, observo ese arreglo, porque en el fondo querían regresar a lo original, que era correcto, pero el Ejecutivo ha dicho no, porque a mí me gustaría que no sea 5 años, sino 8. Bueno, los delitos de 8 años, ¿qué serán? Pues los gravísimos, los más graves. En tanto, los delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, ya no caerían con detención preliminar. Yo puedo ser un corrupto total, absoluto, no me encuentran en flagrancia y nunca seré detenido y no se podrá buscar las pruebas ni nada por el estilo. A ver, una de las imputaciones más frecuentes en corrupción de funcionarios, cohecho, soborno. Cohecho, soborno, peculado. ¿Cuál es la prognosis de pena? Normalmente son entre 5, 10, 15 años. ¿No? Son 5 años, porque puede ser dentro de la rama, son muchas variantes. Funcionarios que en la línea de corrupción, bueno, se les atribuye 5 años, ¿no entran aquí? No entrarían, definitivamente. Por eso, esta es una ley que favorece la corrupción y habla de delitos de sangre, entonces esos sí serán perseguidos, pero nos preocupa la corrupción. La corrupción es un delito grave también. Y por ello es que probablemente hay algunos personajes que se están liberando, porque hoy por hoy no hay prisión preventiva. Bueno, el primer beneficiado fue el señor Freddy Hinojosa, y eso lo hemos visto públicamente. Hubo una intención de plantear una detención preliminar, pero no se pudo hacer nada porque estaba vigente esta ley. Sí, no se puede. Entonces, este caso del señor Hinojosa, que es el principal sospechoso, no va a ser detenido y puede ocultar las pruebas y hacer lo que considera conveniente. Sí, en el proyecto hay algo positivo. Por ejemplo, cuando se dice que tiene que haber un trato digno al detenido. Nosotros hemos visto una exposición mediática terrible, en pijama, en paños menores. Chaleco de detenido, enmarrocado, y una exposición mediática muy Sin duda fuerte, eso debe ser corregido, porque antes que todo está la dignidad de la persona. Entonces, si bien es cierto, hay estándares rigurosos de detención, tiene que haber una muy buena motivación. Es verdad que ha habido un exceso por parte de algunos fiscales y jueces, pero eso no significa eliminar la norma.
¿Por qué? No entiendo algo en la norma, usted nos explicará, porque hay muchos aspectos técnicos. ¿Por qué un juez que dicta una detención preliminar no podría ser el mismo que luego dicta, después de la fase preparatoria, una prisión preventiva? En el proyecto del Ejecutivo también se plantea. No tiene sentido, dicen que afecta la imparcialidad del juez. Se menciona el término contaminado, ¿no? Está contaminado el proceso si es el mismo juez. ¿Pero por qué? No tiene sentido. Eso me parece un exceso en esta observación que ha hecho el Ejecutivo. No tendría por qué ser un juez distinto que dicta la prisión preventiva y el que continúa el proceso. No tiene sentido. Otro aspecto que parece muy llamativo, pero no es menor. Solamente tenemos 10 días entre la detención preliminar y una prisión preventiva, si así lo solicita el fiscal, pero lo que se anuncia es que el argumento y los parámetros bajo los cuales se rige una detención preliminar tendrían que ser distintos a los de la prisión preventiva. ¿Cómo se entiende que en 10 días va a cambiar el panorama? Tampoco tiene sentido. Es decir, que los argumentos de la prisión preventiva no sirven para los demás actos procesales. ¿Pero cómo? Si justamente si se han encontrado elementos probatorios o indicios razonables de la comisión de un delito que ya no los puedo utilizar porque los usé para la prisión preventiva, es que con mayor razón tengo que usarlos para los demás actos procesales. ¿Qué se pretende con ese tipo de modificaciones? Bueno, a mí ya esto es una especulación, creo que se está protegiendo a algunos sectores políticos vinculados a la corrupción. Así es simple. ¿Por qué no lleva la firma del ministro de Justicia, Eduardo Arana? Bueno, el ministro no firma muchas cosas. Por ejemplo, me ha denunciado, pero él no firma. Firma su empleada. ¿Por qué lo ha denunciado? Porque nos reunimos con la Comisión Interamericana, con Roberta Clark, la presidenta, y 5 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar justamente de estos temas. Cierto. Se anunciaba incluso como un acto de amedrentamiento. Recuerdo que usted mencionaba en algunas declaraciones, nos han llamado la atención por no pedir permiso. ¿Pero qué le parece? A propósito, hablamos del ministro Eduardo Arana. Él se encuentra en una suerte de gira por diversas regiones del país. Bueno, está encabezando un debate donde ha dicho el Ejecutivo no está ni a favor ni en contra de la pena de muerte. Vamos a dejar que la ciudadanía determine el escenario. Vamos con lo que mencionó en la última reunión. Estuvo en Arequipa. Muy bien. Que el Ejecutivo no tiene una posición todavía a favor ni en contra, ni estamos pensando todavía alguna situación de carácter jurídica que pueda afectar la sostenibilidad del Estado peruano con relación al sistema interamericano. Claro, son decisiones relevantes que se tomarían en medio de este debate, incorporar el tema de la pena de muerte para violadores de menores de edad. Por ahí se lanzan propuestas, y no es nuevo, para corruptos, corrupción de funcionarios. Pero en medio del debate, claro, usted se reunió con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte del colegio lo hizo, del Colegio de Abogados. ¿Y por qué este llamado de atención? ¿Ustedes tienen que pedir permiso antes de reunirse con la CIDH? No hay ninguna ley que diga que yo tenga que pedir permiso como decano del Colegio de Abogados. Tampoco hay una ley que me prohíba opinar. Yo tengo libertad de pensamiento, tengo libertad de expresión. Entonces el señor ministro parece que está equivocado. Él cree que somos sus dependientes. No, el Colegio de Abogados es un órgano autónomo que representa a los abogados y somos la expresión de los abogados. Para eso me eligieron. Recuérdenos para qué se reunieron, en virtud de qué se realiza este informe que luego lo exponen ante los miembros de la comisión. Sí, yo estuve hace unos meses en San José, Costa Rica, con la presidenta de la Corte Interamericana. A raíz de eso, la comisión toma conocimiento y me invita a esta reunión que ha sido ahora en diciembre. Y efectivamente, con varios miembros de mi junta directiva, nos reunimos para un conversatorio sobre estas leyes, justo lo que estamos conversando, el tema de la flagrancia. ¿Hay alguna vulneración? Sí, claro, porque esto está favoreciendo la corrupción. Tenemos casos, por ejemplo, todos los temas de lesa humanidad, en los temas de la prescripción, la famosa ley Soto. Vulneración al marco normativo. Y también la vulneración a algunos
ámbitos y funciones del Ministerio Público y del Poder Judicial. Recordemos esa ley que dice que en caso de flagrancia la policía pone a disposición al detenido y el fiscal obligatoriamente tiene que ordenar su detención y el juez tiene que acceder a la solicitud del fiscal. Entonces, ¿para qué está el juez y el fiscal? Mejor que la policía diga quién se queda detenido. Y entonces, eso es gravísimo, porque si el juez y el fiscal no hacen eso, la norma dice que tendrán una pena entre 8 a 12 años el juez y fiscal que no ordena la detención. Y si yo, juez, encuentro que no hay elementos para una detención, tengo que hacerlo sí o sí, si no me voy preso. Bueno, todo eso fue materia del conversatorio, aspectos estrictamente técnicos y jurídicos. ¿Qué se pretende o qué advierte usted? ¿Se está faltando el respeto a la autonomía, a su fuero directamente? ¿Nos puede reiterar si coincide y sigue pensando que es un acto de amedrentamiento? Creo que hay un profundo desconocimiento de la ley y la Constitución. Cualquier ciudadano tiene derecho a expresión. Con mayor razón el decano del colegio en el ámbito que le corresponde. Nosotros hemos hablado de temas técnicos jurídicos, constitucionales, legales, y no tendría por qué amargarse el ministro ni yo tendría que pedirle permiso. Luego, creo que en su canal una funcionaria de menor rango dijo, no, es que no ha habido diálogo. Señores, todos los días sacamos comunicados, estamos preocupados por lo que pasa. Y repito, no desde una posición partidaria, ni mucho menos, técnica, jurídica. Colegiada, sobre todo. Exacto. Bueno, para cerrar el tema del debate, porque estamos todavía en el limbo sin saber si en el Congreso o no se va a asumir esta posición con urgencia, ¿qué debería pasar en torno a la detención preliminar y las observaciones del Ejecutivo? ¿Cómo ve el camino? Creo que el Congreso tiene que actuar lo más rápido posible e insistir en su ley, porque esa ley de algún modo recoge lo que normalmente ha sido. ¿No adoptar las observaciones del Ejecutivo? No, porque el tema de los 8 años es delicado. De repente por ahí hacer algunas precisiones, como por ejemplo el tema de la dignidad que hemos dicho, estas detenciones mediáticas que generan pues una falta a la persona, eso debe corregirse. Eso sí, el Colegio de Abogados ha hecho un conversatorio la semana pasada con distinguidos colegas y estamos dispuestos a colaborar con el Congreso, con el Ejecutivo, en ayudarlos a hacer leyes técnicas correctas. Claro. Ir a ese nivel de debate sí podría demandar más tiempo y ya estamos advirtiendo que si se dilata hasta marzo, que es cuando inicia la legislatura, es lamentable. Ya nos quedará en miedo, no hay otro quedaríamos camino. un poco en el aire con esta ley. Sí, de acá a marzo la delincuencia podrá ser su festín. Así lo ve usted. Sí, claro, porque si no hay detención preliminar y los delincuentes, no solamente los corruptos, sino esto aplica a todos los delincuentes. Bueno, grave, ¿no? Lo que nos dice, podrían hacer su festín. Vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel del Congreso, porque la verdad del entrampamiento, las declaraciones del Ejecutivo, imaginamos que también para usted, ya para cerrar, le merecen algún tipo de opinión. No hay declaración a nivel del Ejecutivo, por lo menos, ministro del Interior y el propio presidente del Consejo de Ministros, que no muestre un enfrentamiento directo con la Fiscalía y las decisiones de los jueces. Sí, bueno, tenemos el caso del ministro que ha sido convocado para que dé sus claves de su aparato telefónico, pero bueno, está en su razón, o sea, legalmente no tendría por qué hacerlo, por ejemplo, pero el mensaje sí tendría que ser la ciudadanía de colaboración, en este caso personas colaborando. No tiene que hacerlo, pero lo que hace es peor aún, porque de alguna forma se burla, entrega un celular reseteado, dice yo voy a entregar, pero le entrega con toda la información borrada, ¿qué sentido tiene? Sí, bueno, pero la ley no lo obliga a entregar las claves, eso es lo que quiero decir. Sin embargo, creo que él debería dar el ejemplo, ¿no? Bueno, por una cuestión de transparencia. Doctor Raúl Canelo, muy amable entonces, nos reencontramos en otra oportunidad para seguir hablando de esto y otros temas que son realmente muy importantes. Temas judiciales que también están sobre la mesa, de hecho, le agradecemos y vamos a hablar ahora de